Mira, manito, por ejemplo, aquí, además de eso, tú ves en esta parte del metal, esto marrón aquí, estos son rastros de sangre que ustedes saben cuando la partida se pone un poco intensa, puede doler hasta llegar a este punto. Bienvenidos a este tu club Gaming and Tech. Y si esta es tu primera vez en el club, papá, yo soy el sensei. Y así es, en este video te voy a mostrar cómo se ve mi control después de 5000 horas dándole fuerte en PUBG. Y es para hacerle un contexto. Aquí todos en el club saben que soy fanático de los juegos shooters competitivos, de verdad, de Warzone, que Overwatch, PUBG. O sea, nosotros venimos jugando PUBG desde el 2017. Hemos tenido algunas interrupciones porque salió Apex Legends, hemos jugado muchísimo Warzone y siempre estamos como que tratando de probar juegos nuevos porque esa es la idea. Usted no se puede quedar trancado en un juego. Después tú no puedes decir, no, que tal cosa, pero yo respeto a las personas que lo hacen. Entonces yo te voy a enseñar mi control en este sentido. Cuando sale el Evo One X, sale también por ahí el control Elite de Xbox. Y yo me hice de uno de estos controles y de verdad este es mi control, el Elite Serie 1, que este control realmente ha cogido muchísima piña. Con este control yo jugué muchísimo Overwatch, bastante Overwatch. Ranqueamos muy feo en Overwatch y este es mi control. Sin embargo, estos controles tenían sus debilidades. Mírenlo aquí. Normalmente la gomita esta se levantaba, iba a pique. Yo no sé qué raro, esta gomita de este lado de este control se mantuvo. No sé qué raro, señores. Esto es sumamente random. Y yo lo tengo desarmado. Estos son los accesorios. Los accesorios son compatibles con la segunda revisión de este control. Y este control en verdad sufrió de drifting. Sufrió de drifting, nada que ver con los botones ni nada. Simplemente sufrió de drifting. El control está bueno. Solamente tiene drifting. Quizás una inversión mínima puede traerlo a la vida. Pero como siempre hay cosas que bueno dejarla por ahí. Y ¿verdad? Los soldados buenos nunca mueren. Bien, entonces este es el reemplazo del Elite Serie 1. Que esta fue la revisión. Si ustedes se fijan, esta fue la revisión. Al momento de darme el drifting a este control, yo aprendí algunas cositas. Y lo que hice fue que utilicé este control. Este control suponía ser la revisión, iba a corregir los problemas del Elite Serie 1. Y mira, como quiera las gomitas se levantan. Mira las gomitas cómo se levantan ahí, mira. Se levantan, al final de la jornada se levantan. Mira cómo se levantan. Y este control yo tuve que tratar de tener cierto manejo y uso. El control está nítido, pero reconozco que este control yo tuve que reparar este control porque también sufrió de drifting, del right trigger aquí. Sufrió de drifting, etc. Y entonces estos controles, tanto la revisión 1, el Elite 1, estamos hablando del Elite 1 de Xbox, como el Elite 2, sufren de drifting, seriamente. Si tú eres una persona que eres muy agresivo, violento, yo soy una persona que, independientemente de lo que sea, soy muy medido. Al momento de disparar, de moverme, yo no maltrato los controles. Y aún así, ni sudo las manos. Y aún así, el contacto, quizá no sé el calor, esta habitación aquí con aire acondicionado, y aún así se levantan esto de aquí. Para que lo tengan pendiente. Este control es el que tiene básicamente la mayoría de las horas de PUBG. Ha recibido sus reparaciones. Tiene una reparación y fue por el tema de drifting. Tiene solamente eso. Y este es el control que usé bastante para PUBG. Este control tiene que tener como 4000 horas. Y entre antes de darme el drifting, entre este y otro que tengo por ahí, tienen el resto. Pero mira cómo se ve el control que ha cogido la piña en PUBG. ¿Ah? Pero también con este control yo jugaba Warzone. Con este yo jugaba también Overwatch. Entonces, hay varias cosas ahí con el uso. Entonces yo te voy a hacer la recomendación. Este control actualmente no está retirado. Este control todavía es un control que yo utilizo bastante, pero lo utilizo para jugar juegos cinemáticos y single players, básicamente. Y juego multiplayer, estamos jugando DVD con los muchachos. Yo juego con este control, que no necesito tanta precisión ¿verdad? Para disparar. Entonces, eso es lo que se mueve aquí. La recomendación que te doy con respecto a los controles es que debes tener siempre un reemplazo ahí. No es bueno tú darle duro solamente un control, porque los controles, normalmente estos controles se te van a pique fácilmente. Y también evita quizás
¿verdad? Yo lo hago remapeando los botones, pero trato de no presionar el L3 y el R3, porque son de los botones que normalmente como que se van deteriorando y cuando tú le das muy mal o le das intensamente, se te puede llegar a lo que es el drifting de manera más rápida. Entonces, esto es un mal que no existía en 360. Anteriormente, para un control de 360, darte drifting, de verdad, tú tenías que ser una bestia. Entonces, en este caso, señores, eso es lo que yo hago siempre, alternar mis controles. Entonces, vamos allá. Ahora sí viene lo chido. Entonces, también quiero mostrarte, yo tengo también dos controles Elite, serie 2. Tengo dos, porque cuando se me dañó este control, quedé de verdad desamparado, porque ese era el único control que tenía. Este era el único control que tenía y el otro tenía drifting. No podía jugar shooters y ahí tuve que hacérmela y conseguí este control. Este es el Elite Serie 2, pero revisión 1. Si ustedes se fijan, este es revisión 1. Este control vino, el que nosotros le denominamos la Glock aquí en el club, porque es un control que tiene una consistencia de verdad que nunca había visto en un control. Este control es el final de los controles, ¿verdad? Tiene su price tag, más o menos ustedes saben que hay un temita ahí, pero se puede conseguir de oferta. ¿Qué pasa con este control? Este control también tiene un problema de fábrica, aún con todo lo que yo he aprendido con respecto a los controles y el cuidado. Este control empezó a mostrar como un ligero drifting, ¿verdad? Un ligero drifting. Y este control fue criticado bastante por eso. Y Microsoft tuvo algunas situaciones por el precio del control y el tema del drifting. Sí, y también tiene un temita con el right bumper que se pegaba. Eso, oye, un control con ese price tag y con esos problemas es fatal para Microsoft. Entonces después Microsoft hizo esto y trajo esta revisión. La diferencia de la revisión es aquí en la caja. Te recomiendo que cuando tú vayas a buscar el control, busca la revisión 2. Este control es el final. Este sí es la revisión finalita del control. Este yo cogí y lo guardé. Por si tengo algún problema con que no lo he tenido. Y mira, fíjate aquí la diferencia en la caja. Aquí abajo no tiene nada y tiene el i-Serie 2 aquí. Y este lo tiene a la derecha y este lo tiene a la izquierda. Y tiene una rayita amarilla para que te des cuenta de que esta es la revisión 2. ¿Ves? Entonces, este control es el control que yo utilizo actualmente para jugar shooters competitivos y estoy súper happy. Súper happy. Bien, este control siempre lo tengo aquí. Todos los controles, señores, y bueno, es importante destacarlo. Todos los controles que vienen con su bulto, guárdalo en su bulto después que tú lo uses. Es una de las recomendaciones más esenciales que yo le hago a la gente por el tema del polvo. El polvo va automáticamente al thumbstick y en el thumbstick, cuando se llena de polvo, eso puede causar algún tipo de, ¿verdad?, de situación dentro de esa parte ahí. Y normalmente lo que yo hago es, que lo voy a hacer en unos minutitos, es como darle un mantenimiento con un duster para remover todos los residuos de polvo que haya. Este control, señores, es el control definitivo para tu jugar shooters competitivos y es el que utilizo y el que continúa dando bastante de qué hablar en términos de calidad. Es más pequeño que se siente más pequeño que ¿Cómo lo puedo poner? Este se siente más pequeño que o sea, el resto de las horas lo estoy dando con pero básicamente este control lo utilizo, como te dije, juegos cinemáticos, historias, juegos en los que no necesite grandes precisiones para yo, por ejemplo, un headshot, una cosa así. Funciona el thumbstick derecho, pero mayor precisión y feel, porque este control tiene como un peso perfecto, un peso perfecto. Y este es el control, el Elite Serie 2 Revisión 2. Este es el control definitivo y el con el que yo estoy jugando actualmente PUBG y shooters competitivos. El final, señores. Y nada, señores, déjame saber aquí debajo en los comentarios cuáles son tus inquietudes que tienes con estos controles. Déjamelo saber aquí, no dudes en hacernos la pregunta. También dime qué controles tú tienes, cómo tú te manejas en ese sentido, si tú juegas con un control normal. Los controles normales son muy buenos y realmente lo que pasa es un tema de costumbre. Yo me he acostumbrado a jugar con controles Elite, pero sí he jugado con controles normales, pero ya como que después que tú agarras un Elite por el peso, más por un tema de peso y por feel, como la sensación del control. Por eso yo juego con estos controles Elite. Pero déjame saber tus
impresiones con respecto al tema de los controles. Si has tenido algún tipo de problema con tu control Elite serie 2, revisión 2, si tienes uno, por favor déjamelo saber porque yo no he tenido problema con el mío. Realmente pienso que los problemas que tenía Microsoft con este control lo resolvió con esta segunda revisión, pienso yo, porque no he tenido ningún tipo de problema y se siente como que así como en el feel, se siente bastante diferente. Y nada, señores, si eres de aquellos que no te has suscrito al Club Gaming and Tech, hazlo, papá, es gratis, deja tu like y déjame saber qué otro tipo de contenido con respecto a esto quieres saber para así trabajarlo, pero aún así estamos trabajando en una genkidama de contenido, señores. Yo de verdad no sé cómo que lo voy a hacer, pero hay demasiado contenido y es bueno que te mantengas al tanto al club para que no te pierdas ninguno de estos videos. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos también en Twitter y estamos en Instagram y estamos dándole duro a eso también porque vienen cosas bien chéveres y bien bacanas al club. Así que también te voy a dejar por aquí unos videos, te voy a dejar el Top Beat'em Ups. Papá, ese video me tripea mucho porque de verdad hay muchos beat'em up. Yo soy fanático de ese género, me gusta bastante. Y te voy a dejar también unos tips para tú resolver algunos problemas que tengan de lentitud con todas sus series. Hay personas que han tenido muchos problemas con esto y es bueno que te cheques ese video porque ese video está mortal para que tú mantengas todas sus series al día. Y dale para allá, mi loco. Nos vemos aquí en este video ahora.